Bien, pues retomando el punto donde nos habíamos quedado en la primera parte, leíamos de el Nuevo Testamento griego, en donde está basada la Biblia de los Testigos de Jehová, la traducción del Nuevo Mundo. Y leíamos en la página 9, donde dice que el texto griego que hemos usado como la base de nuestra traducción del Nuevo Mundo es la ampliamente aceptada traducción del texto de Westcott y Hort, 1881, por razón de su admitida excelencia, pero tomando en consideración otros textos, incluyendo el preparado por D. Eberhard Nessel y el compilado por el erudita jesuita español José María Bover y por el otro jesuita erudito A. Merck. Así pues, podemos constatar por nosotros mismos que tanto el texto griego Nesel Alan como el texto griego de los Testigos de Jehová proceden del texto griego corrompido de Westcott y Hort, y además tienen pesada influencia jesuita. Por lo tanto, las Biblias modernas de los protestantes y la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová son Biblias católicas romanas, aunque no tengan los libros apócrifos. Estas Biblias apoyan doctrinas católicas, como son la perpetua virginidad de María en Mateo 1:25, en donde en lugar de traducir primogénitos, tradujeron un hijo. También apoya la confesión de pecados al sacerdote en Santiago 5:16, en donde en lugar de decir confesad vuestras ofensas unos a otros, dice confesad vuestros pecados. Así podemos comprender que el católico y el testigo de Jehová no le importan estas cosas porque la Biblia es secundaria para ellos como fundamento doctrinal, pero esto es inexcusable para el protestante evangélico, que tiene como fundamento de su doctrina la Escritura solamente. En América, las únicas dos Biblias que no disminuyen para nada las doctrinas fundamentales de la fe cristiana y que tienen como fundamento el Textus Receptus, cuya ascendencia textual se remonta a Antioquía de Siria, y que tampoco tienen ninguna influencia católica romana, y aparte no han sido manoseadas por la crítica textual moderna, son las Biblias King James en inglés y la Reina Valera del 60 y anteriores. Estas son las Biblias llamadas Biblias protestantes. Es apropiado ahora preguntarnos, ante estas evidencias, ¿por qué los maestros en los seminarios y los pastores protestantes han abandonado sus propias Biblias, es decir, las que impulsaron la Reforma, las mismas que llevaron en sus manos los misioneros que nos trajeron la luz del Evangelio, para volverse apasionados propulsores de Biblias interconfesionales de tinte católico romano? David W. Daniels, en su libro Nos dio la Biblia a la Iglesia Católica, nos da la respuesta. En las páginas 130 a 137, nos cuenta que en los años de 1660 se fraguó un plan maestro para aniquilar al peor enemigo de la Iglesia Católica, la Biblia King James. Les tomaría unos 300 años para cumplir esta tarea y cada paso de su plan les tomaría por lo menos una generación, pero no importaba, ellos son soldados muy persistentes. Pero primero necesitaban pervertir la mente de los jóvenes estudiantes, quienes más tarde se convertirían en maestros. El primer paso fue esparcir mentiras acerca de la Biblia en las universidades de Francia. En aquellos años de 1670 se comenzaron a popularizar términos como el alto criticismo y criticismo textual. Los estudiantes fueron presionados a creer que se había probado que el Textus Receptus, el texto de los protestantes, era un texto inferior y tardío, que un texto superior es el texto del filósofo Orígenes. Iluminadas las escuelas de Francia con el alto criticismo, el próximo paso fue Alemania.
El segundo paso lo dieron en los años 1800, cuando tuvieron lugar cambios mayores. La mente de los estudiantes fueron lavadas por las enseñanzas jesuitas y así salieron de las universidades. Estos nuevos profesores, guiados y entrenados por sus mentores jesuitas, destruirían sistemáticamente la fe de los futuros pastores. Era solamente cuestión de tiempo. Cuando estos estudiantes se graduaron, trajeron su alto criticismo y sus dudas con ellos. En 1885 fue publicada la versión revisada inglesa, basada en la Biblia de Orígenes y otros manuscritos egipcios, y comenzó una nueva fase. Aconsejados por sus maestros, los pastores, graduados de los seminarios, comenzaron a usar en sus púlpitos la versión revisada inglesa para corregir a la King James en cada sermón. Sutilmente se hizo pensar a la gente que la King James era solamente usada por los ignorantes. Y así, la historia ha continuado hasta nuestros días. La comunidad cristiana evangélica ha perdido su fe en las Biblias protestantes basadas en el Textus Receptus y obtienen cualquier otra versión moderna con la promesa de que son más exactas y de más fácil comprensión. No se dan cuenta de que son Biblias católicas en origen y en historia. El plan maestro les ha funcionado muy bien a los jesuitas al servicio de los papas. Han conseguido introducir a millones de cristianos evangélicos a las nuevas versiones y ahora nadie sabe en cuál Biblia está la máxima y última autoridad para el cristiano. Muy pronto, la King James y la Reina Valera serán las Biblias más despreciables sobre la tierra. Antes los evangélicos confiaban en lo que decía su Biblia. Ahora confían en lo que dice su maestro favorito. Se olvidan que la palabra de Dios es la que permanece. Los pastores no permanecen. Hoy están, mañana no están. Hoy dicen una cosa y mañana pueden decir otra. Hoy piensan una cosa, mañana piensan otra. Pero bueno, en este momento de la historia, escuche usted con atención hasta qué punto hemos llegado. Este es Tony Palmer, ministro episcopal, amigo personal del Papa, y su mensajero ante una conferencia de pastores en febrero del 2014. Yo llegué al entendimiento que la diversidad es divina, pero la división es diabólica. ¿Es verdad lo que usted estaba diciendo acerca de la gloria? De acuerdo con usted, porque es verdad. La gloria que el Padre tiene y le dio a Jesús, la gloria es la presencia de Dios. ¿Cuál es la característica que realmente importa en ti? Es cuando experimentamos la presencia de Dios. Y Él dijo, he aquí les he dado a ellos tu gloria, razón pragmática, para que ellos puedan ser uno. Es la gloria que nos amarra en unidad y no las doctrinas. Es la gloria. Si ustedes aceptan que Jesús vive en mí y que la presencia de Dios está en mí y que la presencia de Dios está en ustedes, es todo lo que necesitamos. Porque Dios nos enseñará todas las doctrinas cuando lleguemos allá arriba. Llegó la unidad para los cristianos, ya que es la base de nuestra credibilidad. Porque Jesús dijo, hasta que ellos no sean uno, ellos no querrán creer, el mundo no creerá, como lo haría cuando seamos uno. La división destruye nuestra credibilidad. Es el miedo lo que nos mantiene separados, porque el miedo es falsa evidencia con apariencia de realidad. Es un acrónimo en inglés, F-E-A-R, falsa evidencia de apariencia realidad. Porque la mayoría de sus miedos tiene base en la falsa propaganda. Ahora, ¿por qué es histórico? Porque en 1999, la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Luterana Protestante firmaron un acuerdo que concluyó con el final de la Reforma. Lutero creía que nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe, solamente, amén. Pero no es todo. En la Iglesia Católica nosotros creíamos que somos salvos por las obras, y eso era lo que llevó a la protesta, la Reforma. En 1999 ellos escribieron esto juntos,
Porque en las iglesias protestantes creen en una salvación barata. La gente nace de nuevo, pero sin frutos de ninguna clase. Y como no buscamos frutos, entonces eso no es problema, ya que eso no es necesario para salvación. Y no lo es, pero es evidencia si ha sido salvo. Entonces, ¿qué es lo que estas dos iglesias hicieron? Pusieron estas dos definiciones juntas. Escuchen, leeré verbalmente directo del sitio web oficial del Vaticano. Justificación significa: Jesucristo mismo es nuestra justicia, en el cual nosotros compartimos por medio del Espíritu Santo, en acuerdo con la voluntad del Padre. Juntos nosotros, católicos y protestantes creyentes en la doctrina de Lutero, confesamos que únicamente por gracia, en la obra salvadora de Cristo y no en base a ningún mérito de nuestra parte, somos aceptados por Dios y recibimos el Espíritu Santo, quien a la vez renueva nuestros corazones mientras nos llama y equipa para buenas obras. Esto trajo al fin la protesta de Lutero. Queridos hermanos y hermanas, la reforma de Lutero se acabó. Es de ustedes ahora. En 1999, este fue firmado por la Iglesia Luterana y la Federación a nivel mundial. 5 años más tarde, la Federación Mundial Metodista firmó el mismo acuerdo, pero como hasta hoy seguimos sin contar con protestantes evangélicos que firmemente se atrevan a firmar este acuerdo, aceptando con nuestros hermanos y hermanas que somos salvos por gracia, por medio de la fe, para buenas obras. Y yo creo que eso es algo que necesita arreglarse. Es un desafío para ustedes. Y así la reforma se ha terminado por más de 15 años. Y aquí quiero ser atrevido, desafiando a mis amigos pastores. Pues si ya no hay más protesta, ¿cómo entonces pueden existir iglesias protestantes? Tal vez todos seamos católicos nuevamente. Que quede claro que los líderes protestantes que firmaron este documento que oficialmente puso fin a la reforma de Lutero no representan a todos los evangélicos. La batalla continúa y ha llegado a una etapa que es mucho más letal para los pocos que no quieren ir a Roma por su Biblia. Una ilusión falsa que se ha originado en el Concilio Vaticano II de Juan XXIII y el trabajo tenaz que realizó Juan Pablo II ha engañado a miles de personas para que acepten las Biblias ecuménicas y el compromiso ecuménico, mientras que al mismo tiempo les están haciendo creer que todavía están al lado del Señor. Francamente, es una vergüenza que los líderes evangélicos estén firmando estos acuerdos. Martín Lutero y los demás reformadores hubieran preferido la hoguera en vez de participar en semejantes compromisos. La única manera en que podemos explicar este vergonzoso fenómeno es que estamos navegando en un océano de ideas que no tienen ningún sentido. Al entregar sus Biblias protestantes, los evangélicos se quedaron sin timón ni compás, dependiendo solamente de hombres falibles que fácilmente borran diferencias esenciales entre la verdad de Dios y las mentiras de Satanás. Aunque los evangélicos todavía dicen seguir la palabra de Dios, casi nadie confronta el hecho de que han abandonado la palabra de Dios. Los líderes cristianos, que probablemente nunca hubieran escuchado el Evangelio si no hubiera sido por un predicador que tenía una Biblia protestante en sus manos, ahora están deshonrando y hasta repudiando esa misma palabra. De tal modo que en un futuro no muy lejano, los evangélicos que quieran luchar por conservar las palabras puras de Dios preservadas en las Biblias King James y Reina Valera, tendrán que hacerlo sin sus líderes y dispuestos a morir en la batalla, como dice en Apocalipsis 6, 9 y 24.